Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cómo estén mirando este video, ¿verdad? Bueno, ya habíamos hablado un poco de acerca de qué es la Biblia. Habíamos pues dado unos ejemplos y unos tips de cómo poder hacer un estudio objetivo de las escrituras, un estudio que realmente pues quiera tener la honestidad de conocer a Dios, de poder darle un uso bueno a lo que son las escrituras, porque sabemos que pueden usarse de manera negativa, ¿verdad? Pero bueno, en vista de eso, vamos a comenzar ya a un estudio más formal de las cartas y de los libros de la Biblia, empezando con el libro de los Hechos. Y como bien nosotros hicimos anteriormente y vamos a estar usando estas herramientas, no por nada se dio ese pequeño curso de cómo leerla, vamos a aplicarla en nuestra forma de estudiar. Eh, Precisamente vamos a empezar por la parte del contexto histórico-cultural y el contexto literario, ¿verdad? Que es como para tener las bases, tener la parte del ambiente en el cual se estaba escribiendo, qué era lo que estaba pasando, de qué me está hablando, por qué motivos es que fueron escritos, porque esto es importante para nosotros poderle sacar el provecho real y más formal de lo que es el libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos es un libro muy importante ya que nos muestra a la iglesia del primer siglo. Muchas veces hablamos de lo que es la iglesia del primer siglo, pero pocas veces tomamos en cuenta qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo, cómo eran los hermanos, y muchas veces pensamos también que eran iglesias perfectas. Sin embargo, tenían errores también, tenían problemas también, y el libro de los Hechos va a ir mostrando cada una de esas facetas de la iglesia del primer siglo, y también las bases de cómo fue forjada, las bases de cómo fue creada, de cómo fue instruida y de cómo fue creciendo en el amor del Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a ir tocando esos puntos. Yo les voy a hacer un resumen. El día de hoy solamente va a ser dedicado a todo lo que es el contexto histórico-cultural y el contexto literario de este libro de los Hechos. En el texto original o en las copias originales tenemos nosotros el título como Hechos, nada más. Yo sé que le han nombrado de una manera moderna, de una manera más actual, como Hechos de los Apóstoles, o algunos lo mencionan como Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque se ve de manera muy activa la misión del Espíritu Santo dentro de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y la actividad del Espíritu Santo dentro de lo que es la iglesia. Muy pocas veces hablamos acerca del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Sin embargo, el libro de los Hechos lo toca bastante a cada momento, en cada instante, y va a describir algunas cosas que más adelante lo voy a ir mostrando, ¿verdad? Entonces, el libro de los Hechos, vamos a comenzar con nuestro estudio histórico-cultural. Primeramente, el contexto histórico-cultural. Voy a hacer ciertas preguntas que se van a ir contestando aquí. De pronto hacemos más, de pronto hacemos menos preguntas. Va a depender de cada texto, ¿verdad? De cada momento, pero el libro de los Hechos va a compartir a lo largo de todo, de toda la narrativa que se está dando, este contexto histórico-cultural y también el contexto literario que vamos a ir mostrando más adelante. Y ya cuando entremos a los pasajes meramente del libro de los Hechos, vamos a estar viendo la visión teológica, vamos a estar viendo lo que enseña acerca de Dios. En este caso, yo solamente aquí tengo dos preguntas, probablemente abarquemos más preguntas acerca de eso, algo más profundo, y también la aplicación que podemos tener en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, como se trata de un libro que explica a la iglesia del primer siglo, probablemente vamos a ver la aplicación que podemos tener dentro de la iglesia en estos tiempos, ¿verdad? En este tiempo, y qué es lo que podemos aprender de la iglesia del primer siglo. Dicho esto, seguimos hacia adelante hablando de, el contexto histórico-cultural. Estamos hablando de una carta o de un texto, de un libro que fue escrito alrededor entre los 60 y los 70 años después de Cristo, ¿verdad? Ese es el tiempo en el que se hace este escrito. Lo que cuenta el libro de los Hechos no es 60 años después de Cristo, sino más bien 60 años después de Cristo, o bueno, entre 60 y 70 años después de Cristo,
Fue escrito y trata de cosas que sucedieron a partir de la resurrección del Señor Jesús. De ahí en adelante, cómo fue creciendo la iglesia, cómo se fue desarrollando, todas las misiones que se fueron dando y la función de algunos apóstoles y también de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Esto de que sea entre 60 y 70 años no es una fecha exacta. Hay variaciones entre lo que se sabe de que es esta fecha. Esto es normal, hermanos, porque sabemos que en ese tiempo no existía la tecnología de hoy en día. Hoy en día podemos establecer fechas exactas de lo que sucedió, de las cosas que sucedieron. Sin embargo, en ese tiempo solamente tenemos copias de manuscritos, tenemos algunos otros escritos fuera de la Biblia que también reafirman lo que se está diciendo ahí, pero no dan fechas completamente exactas. Siempre hay un desfase de tiempo. Entonces vamos a hablar siempre de tiempos relativos, ¿verdad? Entre 60 y 70 después de Cristo. Algunas personas van a decir que 63 años, otros van a decir que 65, otros van a decir que 72, tal vez, no sé. Es un aproximado. No podemos fijar una fecha exacta. El que fije una fecha exacta tenga que saber que no es completamente cierto, ¿verdad? Solamente podemos hacer un aproximado de qué tiempo fue escrito este libro, ¿verdad? Esto es por causa del tiempo, por causa de lo que se había en ese tiempo y los recursos que habían en ese tiempo, ¿verdad? Aparte de que, bueno, a Dios no le interesa tanto que sepamos esta fecha, pero es bueno saber, tener un poquito ese conocimiento, ¿verdad? El autor, según la tradición y según la mayoría de los estudiosos, se trata de Lucas. Y yo ahorita les voy a dar algunos argumentos de por qué y argumentos bíblicos de por qué se cree, por qué se piensa, por qué se está prácticamente seguro de que es Lucas el que escribe este evangelio, ¿verdad? Y lo vamos a presentar a continuación. Entonces, según tradición y según la mayoría de los que han estudiado, se cree que es Lucas. Habrá algunas personas que dirán, no, no es Lucas. Sin embargo, hay más evidencia, hay más veracidad de que sea Lucas el escritor de tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Aquí voy a presentarlo. ¿Será que Lucas lo escribe? Pongo aquí la pregunta. Y bueno, una de las evidencias es la unidad del estilo y vocabulario. Lucas, si bien sabemos, era médico, y vamos a presentar argumento también acerca de esto. Lucas era médico. Lucas tiene una forma de escribir, un griego culto, porque fue escrito en griego. Lo que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos originalmente fue escrito en griego y se utiliza un griego culto, un griego muy bien estructurado, un griego de que amerita de una persona que estudiaba, que sabía bien y conocía bien este idioma, por lo que Lucas también era griego, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos analizar si podemos nosotros ver y profundizar un poquito más en los escritos del griego. Nosotros nos damos cuenta que la manera de escribir de Lucas es una manera refinada de escribir, ¿verdad? Una manera muy educada de escribir, a diferencia de otros libros como el Evangelio de Juan, o bueno, Juan, que tiene una escritura diferente también. Pedro también al escribir es un poquito diferente. Pablo también tiene otra forma, aunque Pablo utilizó escribas también para poder presentar estas cartas. Pero vamos a darnos cuenta que el griego de Lucas y del libro de los Hechos es muy diferente a los demás tomos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vemos que tiene un estilo refinado, un griego culto. Esto nos da a entender pues la categoría de persona que era Lucas, ¿verdad? Tenía expresiones y estructura gramatical y términos médicos que son muy similares en el Evangelio de Lucas y y en el libro de los Hechos, ¿verdad? Vamos a pasar a esa parte. Yo les voy a dejar aquí una tablita que ustedes van a poder analizar si quieren tomarle captura, si quieren revisarla o si quieren que yo se las proporcione en PDF para aquellos que están viéndome, bueno, por el WhatsApp, que están lejos, que no están aquí en Colombia. Por ejemplo, en Oaxaca, que estoy compartiendo esto también con mis hermanos allá. Si quieren una copia de esto, yo se los puedo mandar, me pueden escribir al WhatsApp. Mis hermanitos que están aquí en Colombia, yo les voy a ir entregando estos papeles. De hecho, tuvimos una actividad ayer que estuvimos en el discipulado.
y estuvieron ellos comparando, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a comparar? Vamos a buscar el texto, Lucas 4:38, 39, y vemos que se menciona a la suegra de Pedro con fiebre. Lucas lo describe como una fiebre alta y la palabra en griego que usa es piretos megas, lo que habla y también habla de una curación inmediata y total, pero este término, piretos megas, es una fiebre alta, él lo menciona con con esa delicadeza de decir qué tipo de fiebre era. Y Marcos y Mateo, como sus paralelos que también hablan acerca de este suceso, solamente mencionan fiebre, no dicen si era alta, no dicen si era una fiebre media, solamente Lucas es el que especifica esta situación. Vemos en Lucas 8:43, mujer con flujo de sangre. Dice, ninguno de los médicos la pudo curar. Él menciona acerca de los médicos y él no agrede la labor de los médicos, él comprende la situación y simplemente dice, los médicos no pudieron hacer nada acerca de este flujo de sangre. Sin embargo, Marcos, él menciona que la mujer sufrió mucho con los médicos y que empeoró. Entonces Lucas se toma el tiempo de no hablar mal acerca de sus colegas médicos y él simplemente dijo, los médicos no pudieron curarla, mientras que Marcos dice sufrió mucho y a través de los médicos empeoró. Bueno, vemos este detalle, bueno, que podría significar de que es un médico el que lo escribe, ¿verdad? Vemos que menciona en Lucas 14 al hombre hidróptico, menciona la condición médica específica que era hidropesia, y esta curación solamente aparece con ese diagnóstico en los escritos de Lucas. Eso no aparece en ninguno de los otros evangelios, solamente es Lucas el que especifica este padecimiento, ¿verdad? Utiliza esos términos médicos. Vemos en Hechos, ya haciendo la comparativa, 3 y 7, Hechos capítulo 3, versículo 7, que habla de un cojo de nacimiento sanado por Pedro. Entonces, él describe que se le afirmaron los pies y los tobillos, y él menciona basis y lectura. Esto en otros relatos del Nuevo Testamento simplemente dicen un cojo que es curado, no menciona tan a detalle los pies y los tobillos. Vemos a Hechos 9:18 también, habla de la conversión de Pablo cuando cayeron de sus ojos como escamas. Él menciona la palabra lepsis, que es una expresión médica acerca del problema que él tenía, y no hay un paralelo acerca de esto, pero muestra esos términos, esa terminología médica de Lucas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos darnos cuenta, y pueden ver los otros ejemplos, pueden analizarlos si quieren tomar captura y revisarlos con cuidado. Ustedes pueden analizar esto y buscarlo también en los escritos en griego, ¿verdad? Entonces, les dejo ahí esto para que puedan ustedes analizarlo. Volvemos a esta diapositiva. Bueno, esa terminología nos analiza de que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos fueron escritos por la misma persona. Tenemos en el segundo punto como Teófilo como un destinatario. O sea, Lucas escribe dedicando este libro, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, con un destinatario. Vemos que en Lucas él dice, bueno, después de que mucha gente ha tratado de recopilar la información, dice, yo me di a la tarea de poner las cosas en orden y dártelas a ti, oh excelentísimo Teófilo. Y vemos que Hechos 1 también inicia de esta manera. En el primer tomo dice, hablamos de las cosas que sucedieron con Jesús. Sin embargo, ahora vamos a este tomo y también se la dedica a Teófilo. Ustedes pueden revisar, analizar estos versículos y darnos cuenta de que está dedicada a la misma persona, a Teófilo. Algunas personas creen que Teófilo no era una persona como tal. Algunas personas piensan que Teófilo se refiere a todo aquel que ama a Dios. Puede ser válido, sin embargo, pues analizamos que es la misma manera de nombrarlo, y esto nos dice que son el mismo escritor, ¿verdad? Hay otras teorías acerca de que quién era Teófilo. Muchos dicen también, y esta es la que más se acepta, de que Teófilo probablemente era un conocido de Lucas y que este conocido de Lucas estaba en algún puesto, pues de gobierno, podemos decir así, que él tenía a mando cierta población y por eso Lucas trata de enviarlo hacia allá para que estos escritos, para que pudiera predicarse el evangelio de esta manera en esos rumbos, ¿verdad? Y él dedica esto al excelentísimo Teófilo, le habla como si fuera una persona eminencia, una persona de gobernación, una persona
que hay que deberle cierto respeto, ¿verdad? Entonces, por eso es que se cree que Teófilo era una persona importante y Lucas, como un griego, como un médico, tiene esa confianza de dedicarle estos escritos, ¿verdad? Bueno, dejamos esta aparte y también la continuidad temática y narrativa. El final de Lucas, después de lo que es el versículo 50 del capítulo 24, nosotros vemos que él termina ese tomo de Lucas del Evangelio con la ascensión de Jesús y vemos que en Hechos, en el capítulo 1, por ahí más o menos más adelante del versículo 12, 15, habla también de la ascensión de Jesús a los cielos después de haber resucitado. Entonces, continuidad temática, o sea, así como termina Lucas, comienza el libro de los Hechos y toma ahí parte para continuar la historia. Entonces, esa es una de las cosas que menciona acerca de, o que da la veracidad de que es Lucas el que lo escribe. ¿Qué otros argumentos hay? Estos argumentos que nosotros vimos anteriormente son dentro de la misma escritura, ¿verdad? Y vamos a dar más todavía. Sin embargo, tenemos que entender que hay testimonio de la iglesia primitiva, los apóstoles y los alumnos de los apóstoles dan veracidad de esto y hay algunos escritos acerca de Ireneo, de Eusebio, de Orígenes y escritos en el canon de Muratori que datan del siglo II, probablemente son más o menos 100 años después de Cristo, 200 años después de Cristo, afirman que es Lucas el que escribe estas cartas, bueno, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Estos fueron alumnos de los alumnos y bueno, incluso algunos de ellos fueron alumnos directos de alguno de los apóstoles, ¿verdad? Como el apóstol Juan. Y se menciona de que Lucas realmente escribió estos escritos. Esta evidencia está fuera de la Biblia, pero es importante mencionarla, ¿verdad? Tener un poquito de conocimiento. Ustedes pueden investigar a estos personajes y pueden analizar qué escribieron, cuándo lo escribieron, porque es que son importantes dentro de lo que es la narrativa de la Biblia, ¿verdad? Bueno, tenemos la perspectiva paulina, que nosotros vemos que en el libro de los Hechos se muestra que estaba cerca de Pablo o de Saulo, como lo menciona al inicio, y vemos que a partir del capítulo 16, del versículo 10 al 17, comienza a incluirse dentro de la historia, se menciona como un nosotros, fuimos, estuvimos, vimos, antes de eso él decía, ellos estuvieron, fueron, anduvieron, bueno, pero a partir de este capítulo se incluye dentro de la narrativa, él lo menciona como nosotros y estuvimos, vimos, fuimos, y bueno, se menciona dentro de la narrativa, lo cual quiere decir que el que escribe estuvo en la presencia del apóstol Pablo y estuvo presenciando, fue testigo visual de todo lo que fue sucediendo, ¿verdad? Y por otro lado, el apóstol Pablo en sus cartas, él escribe que conocía a Lucas. Vemos a Colosenses 4:14, segunda de Timoteo 4:11 y Filemón 1:24, es Filemón, Filemón 1:24, mencionan de que está Lucas con él. En una de esas ocasiones le llama como el médico amado y él también manda saludos a las iglesias de parte de Lucas que está acompañándolo siempre en sus viajes. Entonces, esto da veracidad de que es Lucas el que escribe el libro de los Hechos. Él es médico, él estuvo ahí, él fue griego, de hecho se nota que probablemente fue en Grecia, donde conoció Lucas a Pablo y empezó a seguirlo en su ministerio. Bueno, ¿quién lo escribe? Lucas. ¿A quién lo escribe? Ya vimos que a Teófilo. Eso es parte del contexto literario, bueno, del contexto histórico, perdón, cultural, del contexto literario. Vamos a dar un pequeño, bueno, en el género literario, qué es lo que vamos a encontrar dentro del libro de los Hechos. Como es todo un tomo, todo un libro de 28 capítulos, nos vamos a encontrar con muchos géneros literarios dentro de este libro, ¿verdad? Vamos a encontrar principalmente narrativa histórica, porque nos va a narrar cómo fueron los sucesos paso a paso, cómo fueron dándose y hasta dónde van terminando, ¿verdad? Bueno, aunque no concluye totalmente como ponerle un fin a lo que fue sucediendo, sino que da a entender que la historia continúa, ¿verdad?
Vemos biografía parcial porque explica más o menos un poco acerca de algunos personajes, qué hicieron, de dónde salieron, cómo murieron algunos. Entonces él va a hacer algunas biografías parciales de estos personajes. También vamos a encontrar discursos y sermones. Vamos a ver a Pedro dando discursos, vamos a encontrar al apóstol Pablo, vamos a encontrar, bueno, a diferentes dando discursos, vamos a encontrar a Felipe, a bueno, a otros personajes que van a estar dando discursos y sermones dentro del libro de los Hechos. Vamos a encontrar también apología. La apología es una defensa acerca de un punto y principalmente una de las apologías que vamos a encontrar es de que Jesús resucitó porque él quiere dar esa veracidad de que realmente Jesús estuvo vivo, realmente Jesús estuvo compartiendo con las personas, con una cantidad grande de personas, que estuvo bastante tiempo con ellos. Entonces, en ese tiempo mucha gente no creía que Jesús había resucitado y este texto deja plasmada la veracidad de que hubo muchos testigos de que esto es difícil de inventar a raíz de la vista de tantos testigos. Entonces, y también algunas características que vamos a ir viendo adelante, ¿verdad? Y también es un libro bastante teológico. ¿Por qué bastante teológico? A veces tenemos esa palabra muy, muy, muy en alto y no la consideramos tan cercana a nosotros, pero debemos tomar en cuenta que Lucas no solamente trató de hacer una narrativa histórica, sino que él seleccionó específicamente lo que él creía importante resaltar de lo que estaba sucediendo. Pudieron haber sucedido muchas más cosas, pero él decidió, o bueno, con ayuda del Espíritu Santo, obviamente, decidió qué resaltar de toda la historia que estaba sucediendo. Por lo tanto, tiene un concepto teológico. Él quiere dar a conocer a Dios de una manera que sea objetiva acerca del mensaje que se quiere dar. Entonces también tiene bastante contenido teológico. Él selecciona todas estos hechos para dar un mensaje acerca de Dios, dar un mensaje acerca de Jesús, dar un mensaje acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eh, tiene un aspecto teológico bastante marcado, ¿verdad? Bueno, esto es con respecto al género literario. En resumen, vamos a analizar que el libro de los Hechos es un libro intermedio entre los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Está colocado en medio de estas partes porque, bueno, va a tomar los sucesos, lo que estuvo sucediendo después de que Jesús resucitó y cómo la iglesia se fue desarrollando, ¿verdad? Entonces, por eso es que está colocada en esta parte intermedia, no solamente dentro de la Biblia, sino dentro de la narrativa de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, va a mostrar, y ponga mucha atención, va a mostrar el corazón, el sufrimiento, las necesidades, los errores y las luchas que enfrentaron los primeros cristianos en su nueva vida, en la vida cristiana, obviamente, y en la labor de compartir el mensaje del Señor a las naciones. Vamos a ver cómo es que las personas inmediatamente que se convertían al Señor tenían ese deseo de compartir el Evangelio a otras personas, no solamente por mandato de los apóstoles, sino que ellos mismos entendían una vez bautizados que era importante y era necesario compartir el mensaje a las demás personas. Entonces vamos a ver el corazón. ¿Por qué? Porque vamos a ver estas características, sufrimiento, necesidades, pero también vamos a ver el gozo y la alegría de los hermanos al compartir este mensaje. Y no solamente compartir el mensaje, sino vamos a ver que compartían bastantes cosas dentro del cristianismo, ¿verdad? Entonces, mucha gente piensa de que una vez agregándose o una vez convirtiéndose al Señor, la vida está resuelta. Sin embargo, una vez convirtiéndose al Señor, empieza una lucha constante del cristiano en su transformación de la vida, pero no solamente en esa transformación, sino que muchas veces esa lucha está en poder compartir ese mensaje. Y Hechos es un ejemplo muy grande de todas estas cosas, de todo lo que estuvieron padeciendo los hermanos, no solamente en su transformación a Cristo, sino en el compartir, en evangelizar a otras personas, en poder hablar acerca de las maravillas de nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a reafirmar la veracidad de la resurrección de Jesús, ya se lo había mencionado, y también vamos a ver que apoya el ministerio del apóstol Pablo.
En ese tiempo, bueno, nosotros conocemos al apóstol Pablo porque ya lo hemos leído en las cartas y sabemos que era un apóstol muy entregado. De hecho, él escribe la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. Sin embargo, en ese tiempo el apóstol Pablo era muchas veces tenido en duda si realmente él era apóstol o no era apóstol. Había muchos hermanos que no lo consideraban apóstol, habían hermanos que lo rechazaban en gran manera, una porque antes era fariseo, porque no le creían que él había tenido este apostolado, puesto de que él no anduvo con Jesús, y esto es una de las reglas que pone Lucas dentro de la narrativa de Hechos. Él no anduvo con Jesús. Sin embargo, Lucas destaca que Jesús se le aparece en persona a Saulo, y eso es parte de la apología que hace Lucas acerca de que Saulo está dictado como apóstol y que tiene el reforzamiento del Espíritu Santo, porque lo va a mostrar a través también de la narrativa en algunos paralelos con respecto a las obras que hacía el apóstol Pedro, y también a semejanza las hacía el apóstol Pablo. Hace una comparativa en algunos versículos, en algunos capítulos, lo vamos a estar estudiando más adelante. Entonces hace una apología acerca de la resurrección de Jesús y una apología acerca de la autoridad del apóstol Pablo como, bueno, como apóstol, ¿verdad? Disculpen ahí la redundancia. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en el texto, y también vamos a ver la labor del Espíritu Santo como persona divina. Nosotros conocemos que Dios es manifestado en Padre, en Hijo, en Espíritu Santo, y obviamente esto no nos dice que son tres dioses, esto nos dice que es un solo Dios, pero hay mucha gente también que niega que el Espíritu Santo es Dios. Hay mucha gente que niega esto. Sin embargo, Lucas presenta al Espíritu Santo como Dios, el Espíritu Santo tomando decisiones, el Espíritu Santo interactuando con los cristianos, y el Espíritu Santo mostrando su autoridad divina siendo Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto. Esto es innegable, lo podemos analizar dentro de lo que son las escrituras, y nos da lugar Lucas dentro de la apología para hablar bastante acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente una energía como muchos piensan, que dicen, no, pues el Espíritu Santo viene y sacude a las personas, o te presenta y se presenta en ti y te hace hacer cosas extraordinarias. No, el Espíritu Santo es Dios, interactúa, habla y toma decisiones dentro de lo que es la iglesia. Entonces, y también si vemos lo que dice el Señor Jesús, Él enseña, instruye y también consuela, ¿verdad? Da ese apoyo a los cristianos para poder recordar lo que Dios está dictando, o el Padre está dictando, y ponerlo en práctica y hacer las labores que Él está dándole a la iglesia, ¿verdad? Bueno, todo esto vamos a encontrar dentro del libro de los Hechos. Em, Hasta aquí es el discipulado del día de hoy. Para no extendernos más, saben que siempre trato de hacerlo corto, pero este es el contexto histórico, contexto literario, contexto cultural. Hicimos una actividad dentro del el discipulado con los hermanos, aquí en Ibagué, aquí en Colombia. Y si quieren ustedes realizarla también, pueden responder y comentar estas preguntas. Si quieren mandármelas, yo puedo eh, pues, revisarlas y conversar un poquito más acerca de los temas. Yo sé que de aquí salían muchas preguntas, pero es importante hacer las preguntas, es importante tener un poquito más de conocimiento acerca de las cosas que están sucediendo. ¿Conocían algo de este libro? Lo que vimos hoy o lo que se estuvo hablando no lo conocían, eso es importante tomarlo en cuenta. Eh, Pueden escribir un punto que les haya parecido a ustedes interesante de lo que aprendimos hoy. Esta es una pregunta como de memoria, sin necesidad de regresar más atrás. Pueden ustedes indicar entre qué fechas fue que fue escrito de los Hechos. Pueden anotar al menos dos propósitos de los cuales contiene Hechos, por qué fue escrito, con qué intención, con qué motivo. Y bueno, otra parte, escribe al menos dos motivos por los cuales se cree que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Hasta aquí, hermanos, Dios les bendiga. Espero sus comentarios, sus respuestas. Pueden comentar también aquí en YouTube, o pueden hacerme llegar esas preguntas al WhatsApp, ¿verdad? Dios les bendiga y continuamos la próxima semana.